Muy buenas noches y bienvenido. Estás viendo La Voz de la Juventud Patriota, estás viendo La España Joven. Por fin puedo decir estás viendo, primer vídeo que se va a subir a YouTube. Y tenemos grandes temas, vamos a empezar a lo grande, tenemos temas interesantes hoy para tocar. Tenemos las dos últimas medidas de nuestro maravilloso gobierno, de nuestros maravillosos líderes, carismáticos y benevolentes como siempre. Tenemos por supuesto el tema de Oriente Medio, que lo vamos a tocar, sobre todo lo que está pasando en estas últimas horas, últimos días. Y también tenemos tema Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo la cosa bastante tensa con Trump. Dentro del Partido Republicano hay voces disidentes. El propio Nick Fuentes, que es ahora mismo yo creo la persona que más influencia tiene en todo Estados Unidos. Y vamos a tocar bastantes temas. Antes de empezar, un breve inciso. Esto se va a subir a 12 de marzo de 2026. Hace 24 años, un día que ocurrieron los atentados del 11M, Pues si alguien no lo sabe, 4 bombas en plena hora punta de por la mañana en Madrid, la estación de Atocha, de Del Pozo, la calle Tell de Santa Eugenia, creo recordar. Y muchas incógnitas, muchas preguntas. 1 o 2 días antes de las elecciones de 2004, en las que iba a ganar el candidato de la derecha, el candidato de la ley de inmigración del 97, José María Aznar. Pero casualmente dio un giro brusco en ese día la mentalidad de la gente con respecto a las elecciones y ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Un atentado, 4 bombas, cientos de muertos y muchas preguntas. ¿Por qué se lavaron los trenes casi al día siguiente cuando se hacía falta recoger pruebas de los atentados? ¿Por qué primero se dijo que había sido ETA, luego que había sido Al-Qaeda, luego que no se sabía muy bien? ¿Por qué se cambió tanto el relato? De hecho, se saben las pruebas que los explosivos que se cogieron no eran de goma 2, que era el explosivo que suele usar la ETA, era de un explosivo que suele usar Al-Qaeda o las milicias islamistas. Fue muy raro, se encontraron en una furgoneta versículos de una cinta con versículos del Corán, o sea, todo lo que uno lo ve eso y dice algo raro hay aquí. Se habla también de la posible intervención de Marruecos, del propio Partido Socialista. Por eso este Partido Socialista tendría una relación tan buena o tan de vasallaje, según se quiera ver, con el gobierno marroquí, con el Estado marroquí. Y hay muchas preguntas. Pero lo importante es que fue una gran tragedia, una tragedia que yo creo que ha moldeado la visión de generaciones sobre ciertos temas. Y sin ir más a eso, porque creo que es algo que nos debemos de preguntar, pero creo que debería dedicarse un episodio específico a todos los marrones que tienen ciertos partidos con otros países. A todos los partidos me refiero, no solamente el PSOE con Marruecos. Pero vamos a entrar a los temas de actualidad. Primero de todo, el gobierno aprueba un decreto que garantiza la sanidad pública universal para extranjeros sin residencia legal. Vamos a escuchar el vídeo. Esto es Radio Televisión Española, ¿eh? Esto aquí lo pone, esto es RTV Noticias. Aquí no hay ni trampa ni cartón, esto lo están diciendo ellos. Aprueban un decreto que garantiza la sanidad pública que pagas tú cuando vas a comprar algo, cuando cotizas, que pago yo, que pagan nuestros padres, que paga todo el mundo, todos los españoles o casi todos los españoles. Todos contribuimos de cierta manera a pagar esos impuestos, pero no van para nosotros. Cuando nosotros tenemos que pedir una ayuda no llega. Falta para las pensiones. Pero hay sanidad pública para los extranjeros sin residencia legal, o sea, ilegales, dentro de nuestro país. Vamos a escuchar a la portavoz porque creo que es bastante significativo de la deriva que quiere tomar este gobierno y que ya se vio con las regularizaciones. Ya se vio que lo que quieren hacer es, aparte de un reemplazo étnico, de un reemplazo cultural, lo que quieren hacer es reemplazar a la base de votantes. Saben que las generaciones más mayores, que es sobre todo la base de votantes del PSOE, lo que se conoce como las charos, hay muchas charos que les quedan 15 años. Eso es un hecho, les queda bastante poco. Con lo cual tienen que cambiar esa base de votantes. ¿Cómo lo van a hacer? Inmigrantes ilegales. De donde sea. De Latinoamérica, de África, de Asia menos. Pero bueno, de la India sí, de Pakistán sí. De Marruecos, de Argelia, de todos los países a los que les van a llegar estos beneficios. A todos los residentes en España,
de esos países que les van a llegar esos beneficios. Vamos a escuchar a la portavoz del gobierno. Se trata del Real Decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria a personas extranjeras que no tienen su residencia legal aquí. Por primera vez esta medida se dirige a personas españolas de origen residentes que residen en el exterior durante los desplazamientos temporales al territorio español y también a familiares que los acompañen. Esta medida beneficiará también a los españoles retornados. Hasta ahora esta protección se limitaba a trabajadores y a pensionistas. Este Real Decreto iguala la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio. ¿Y por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pagarle la sanidad a cualquiera? Primero, que no se le esté pagando él. Eso es lo primero de todo. Si tú eres una persona que vienes, yo qué sé, de China, o vienes de Argentina, o vienes de Estados Unidos, o vienes de Suecia, o vienes de donde vengas, con matices, por supuesto, tema cultural, tema étnico, pero si vienes de un país, vienes aquí y te pagas tu sanidad, o sea, y cotizas para pagar la sanidad, vale, ok, la puedes usar, pero ¿por qué la pueden usar gente, primero, que no reside en España, o españoles que residen en el extranjero, que no cotizan aquí? Eso para empezar, que no la están pagando ellos, que ¿tienen más derecho a usarla, por supuesto, que un senegalés recién salido del barco? Por supuesto que sí, son españoles. Pero por otro lado, no están cotizando aquí, no están haciendo que esta sanidad, que la sanidad española pueda sobrevivir, salir a flote, porque ahora esto ya no es de tener la mejor sanidad del mundo, esto es de que salga a flote, esto es de que no colapse, de que no se vaya a la mierda, hablando claramente. Pero ¿por qué les tenemos que pagar la sanidad, primero a gente que no la está pagando, como ya he dicho, y segundo, a gente que reside ilegalmente? O sea, si hay un extranjero que viene aquí y reside legalmente y está pagando sus impuestos, vale, se le está pagando él, ahí no hay ningún problema. Ok, lógicamente tiene que tener prioridad del español, eso está claro, pero ahí no hay ningún problema. Ahora bien, ¿por qué se la tenemos que pagar a un inmigrante ilegal? Y la respuesta es porque a la señora PSOE, le da la gana que los inmigrantes la voten. Salió hace unos días una encuesta entre gente extranjera de diversos países, Marruecos, creo que era República Dominicana, Cuba, Venezuela. Cuba y Venezuela van aparte, pero ya hablaremos de eso. Todos los países, o sea, toda la gente de colectivos inmigrantes de otros países iba a votar a la izquierda, en masa. Sumar, Podemos, el PSOE, muy pocos iban a votar a Vox y muy pocos iban a votar al PP, lógicamente más al PP que a Vox. Pero es una medida, como ya he dicho, intenta solidificar una nueva base de votos, un reemplazo demográfico. No solamente en el plano étnico, por supuesto, sino es un reemplazo demográfico en el plano electoral. Es un plano demográfico en que saben que si no tienen esto, va a haber provincias que las van a perder para siempre, porque no va a haber votantes del PSOE españoles. Con lo cual toca reemplazarlos con votantes pakistaníes, a lo mejor en Barcelona, con votantes dominicanos, colombianos y magrebíes en Madrid. A lo mejor saben que es que en 20 años no iban a ganar ni una sola provincia. A lo mejor es que saben eso. Con lo cual tienen que asegurarse esa base de votantes con posteridad, porque sabemos que la mayor parte de los que están llegando son senegaleses, marroquíes, de 15, 20, 25, 30 años. Con lo cual tienen base de votantes hasta dentro de 50, 60 años, a lo mejor. Están asegurándose una base de votantes a 60 años vista o 50 años vista. Aparte de los inmigrantes que vienen aquí, como reciben más ayudas más fácilmente, tienen más hijos. Aparte de eso, hubo un estudio que decía aparte otra cosa sobre la tasa de natalidad en otros grupos que no son, a lo mejor el europeo, no son lo que se llama la raza asiática, o sea, lo que es los chinos, los japoneses o los coreanos, que es el siguiente. En Europa o en Asia, en el Asia Oriental, se tiene a lo mejor 1 o 2 hijos y se maximiza su bienestar. Pero en países como, en zonas como África o como Oriente Medio o como Latinoamérica, no Argentina, sino lo que es Latinoamérica, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, etc., se tienen muchos hijos, no por nada, sino por supervivencia.
porque como la tasa de mortalidad infantil era tan alta hasta hace tan poco, y en África lo sigue siendo, necesitaban tener muchos hijos para asegurarse, primero, que ese linaje siguiera existiendo, y segundo, para asegurarse de que iba a haber gente ahí todavía. Pero si tienes estas características y beneficias que vengan más, esto lo saben ellos perfectamente. El problema es que hay gente de la derecha, de la cobarde y de la valiente con miles de pulseras que no se da cuenta. No se da cuenta de que lo que quieren hacer es reemplazar. Quieren un reemplazo en todos los sentidos. Porque alguien cree que si hay 5 millones de votantes, ahora mismo hay 15 millones de extranjeros en España. 15 millones de personas no españolas. De 35 millones de españoles y 15 no españoles, 50 millones en total. 15 millones vienen de todos los países: Rumanía, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, China, Marruecos, Argelia, Senegal, de todos los países. Eso es en total. Ponte 10 millones de, digamos, no europeos o no chinos. La comunidad china va aparte. Son 10 millones entre magrebíes, subsaharianos y latinoamericanos. Más o menos. Está ganándose casi 10 millones de votantes nuevos o casi 5 millones de votantes nuevos. Sabe que las elecciones las va a perder, que las próximas las va a perder, a no ser que revierta eso. Y ya dijo Irene Montero: queremos reemplazar a los fachas de este país, y estos son palabras textuales, por gente marrona. Joder, la inclusión ahí, vamos. Eso no se le ocurre ni al general Lee de la Confederación, de gente marrona. Pero es así, nos quieren fuera. Y nos quiere fuera Podemos, y lo dice. Nos quiere fuera Sumar, y lo dice. Y nos quiere fuera todo el gobierno, y lo dice. Bueno, no lo dice, pero hace que estemos fuera. Y ante todo esto, ¿qué va a hacer el presidente del gobierno? El presidente del gobierno, después de su arranque de patriotismo anti-israelí y anti-yanqui, como en los buenos tiempos con el generalísimo del caudillo, se le ocurre otra cosa. Ya parece que se le ha bajado el patrioterismo barato, y ahora tenemos odio. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El presidente Sánchez Castejón inaugura el Foro contra el Odio con la presentación de la herramienta Odio, con H. Medirá la presencia, evolución y alcance del discurso en las plataformas digitales en España. Una herramienta transparente basada en criterios académicos. ¿Qué criterios académicos? Lo veremos en su página web. Los criterios académicos que sacábamos a ver el vídeo de nuestro flamante líder, presidente del gobierno. Y hoy, en ese contexto y en ese marco, quiero anunciarles la implementación de la segunda medida. Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado odio. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Porque lo que necesitamos es eso, necesitamos transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la orientación, la respuesta en la eficacia también al compromiso político que estamos manifestando desde el Gobierno de España como expresión de la voluntad social de los españoles y españolas. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España. Va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos. Bueno, esto es el hablar y el no decir una mierda. Para ser claros. Es hablar por hablar y decir: no, es una herramienta contra el odio, basada en criterios académicos. Bueno, vamos a buscar odio. Buscar odio, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y su... En fin, bueno. Aquí lo tenemos. Odio. La huella del odio y la polarización. ¿Qué es odio? Es una herramienta desarrollada por este ministerio de mierda que habría que eliminar
el primer minuto de un gobierno patriota tendría que ser eliminado. Discurso de la polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Genera un ranking público y transparente que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. Paso de las cookies del gobierno. Objetivo, mide esto, ya lo pone, prevalencia y amplificación del discurso de odio. Un informe trimestral que incluye un ranking para seguir la evolución en cada red social. Transparencia, rigor académico y máximo respeto a los derechos fundamentales. Técnicas cuantitativas e IA, o sea, van a utilizar a la IA para controlarnos, van a utilizar a la IA para controlar qué dice el pueblo español sobre sus gobernantes, sobre la situación que está viviendo el país, sobre los problemas que ese pueblo español cree que tiene su país, pues lo van a usar. Y si esos problemas incluyen a gente que no es de este país, al ser un colectivo inmigrante, nos toca la receta ancestral del ajo y el agua para que nos puedan controlar y poder ser un país muy inclusivo en términos de inclusividad social y en términos de antirracismo. Bueno, el discurso de odio y la polarización deterioran la convivencia democrática. Al contrario, cuando hay un discurso de odio, primero, el discurso de odio no existe. Yo puedo decir odio a alguien, eso es una sensación, eso es una opinión. El discurso de odio y la polarización no deterioran. La polarización es una consecuencia de una mala convivencia democrática. Lo digo yo sin ser el mayor demócrata de España. O sea, lo digo yo que personalmente ahora mismo estamos en una situación en la cual creo que la democracia es prescindible. Debe haber una democracia, pero no de este tipo. Y creo que durante un tiempo debe no haberla. Debe haber alguien que con un gobierno tecnócrata, con un gobierno de los mejores, controle la situación. Con lo cual, tenemos que esta polarización y que esta bajada de popularidad en la democracia, sobre todo entre los jóvenes, es un problema de convivencia democrática en sí. Porque significa que hay posturas que no se han tomado en cuenta y posturas que se han echado y se ha dicho que son extremistas, con lo cual no se las tiene en cuenta para nada. Con lo cual, la polarización no deteriora la convivencia democrática, la mala convivencia democrática genera polarización y genera esto que llaman ellos discurso de odio. Deterioran la convivencia democrática y el debate público. Afecta al bienestar social y la salud, especialmente de los colectivos más vulnerables. Su análisis permite identificar de manera precisa y rigurosa el odio y polarización en redes, proteger a los usuarios y promover entornos digitales más seguros. Somos niños. Somos niños que nos tienen que poner el control parental. Nos tienen que poner el control parental en el móvil. Y nos tratan como a niños. Creen que somos niños, que no pueden ver esto, ¿no? Pobrecitos, les va a hacer mal. Pobrecitos, no vaya a ser que un español ponga algo en contra de la inmigración o ponga que ha sido un magrebí o ha sido un colombiano o ha sido un senegalés el que ha apuñalado a alguien por la calle por la noche. No vaya a ser que se sienta mal el colectivo del cual viene esta persona, este asesino. O un violador o un ladrón o lo que sea. Y a fin de cuentas, ¿quién es el colectivo más vulnerable? Cuando tú estás vulnerando la libertad de expresión libre, la primera enmienda de la Constitución americana, que es la primera constitución básicamente realmente representativa y realmente útil. Yo estoy en desacuerdo de cómo están los Estados Unidos actualmente, pero entiendo que su constitución, las primeras enmiendas, se puede trabajar con ellas. Se puede trabajar con ellas porque es el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, las libertades fundamentales reales. Por eso en Estados Unidos puede surgir alguien como Nick Fuentes, que lógicamente el establishment del Estado, la gente que lo controla todo, le va a intentar echar a los cocodrilos, a los leones, perdón, le quitaron las tarjetas de crédito, le pusieron una lista federal en la cual no podía coger un avión, le va a intentar putear, básicamente, hablando claro. Pero puede hacerlo, no le pueden meter en la cárcel. Si yo ahora mismo cometo un delito de odio, puedo acabar en la cárcel. Si yo ahora mismo, alguien que sea súper antirracista o que sea alguien de estos de plataforma contra el odio, contra el racismo, lo que sea, ve el contenido que hago y si en un momento él considera que comete un delito de odio o según la ley de mierda que tenemos, comete un delito de odio, puedo ir a la cárcel. Ese es el problema de España un poco. Afectan al bienestar social y la salud de los colectivos más vulnerables, que son los colectivos que más ayudas tienen por parte del Estado, son los colectivos que en un porcentaje viven más del estado del bienestar que generaron nuestros padres y nuestros abuelos,
que es que eso es lo que no hay que olvidar, que un inmigrante, y esto es un hecho objetivo, un inmigrante lo máximo que ha hecho por el país al que va es coger un avión, entrar y ponerse a trabajar y comprar una casa legalmente en el mejor de los casos. Que en España, lógicamente, teniendo el sistema el que tenemos, muchas veces ni se consigue eso. Muchas veces es ilegalmente, no tiene un trabajo, no tiene una casa y solamente roban y ocupan viviendas para subsistir. Con lo cual, ¿quién es el colectivo más vulnerable? Lógicamente, la realidad lo somos nosotros, los jóvenes patriotas españoles o todos los patriotas españoles, pero sobre el papel lo son los colectivos inmigrantes y todos los LGTBIQ+, que ya tocará hacer programas de eso porque se está convirtiendo en un desmadre. Luego, entornos digitales más seguros, lo dicho, como a niños. ¿Cómo analizamos los datos? Jodio combina recogida automática de contenido, modelos de IA y revisión humana experta. Los mensajes detectados como potencialmente polarizantes u ofensivos se revisan para garantizar un análisis riguroso y fiable. Lo dicho, tú pones un tuit en el que te quejas de la inmigración, dices que los robos los cometen mayormente magrebíes, y una IA o una persona, una char, una funcionaria, a sueldo del Estado, con sueldo público que pagamos nosotros, nos va a decir que hemos cometido un delito de odio. O sea, queda recogidito nuestro nombre, con nuestra IP, con nuestra cuenta de cualquier red social, y se va a considerar que hemos cometido un delito de odio. O se nos va a poner en una supuesta lista negra de personas, o se nos va a poner en una lista de control. Sueldo que está pagando la persona a la que meten la lista. Esto es España. España es el país que va a acabar más pronto que tarde como Reino Unido. En Inglaterra ya están haciendo anuncios, no tengo ahora mismo el vídeo, pero están haciendo en Inglaterra ahora mismo anuncios en los cuales sale un niño al cual hacen como que detiene la policía por comentar o por dar like en un vídeo anti-inmigración. O en un vídeo de una protesta anti-inmigración, o en un vídeo o comenta algo de que tiene que haber una reemigración. Esto es Europa, esto es España y eso es Inglaterra. Pero, no sé, es que no entiendo en qué momento nos ha entrado en la cabeza esto, en qué momento permitimos que ocurra esto. No sé en qué momento el pueblo español dice, vale, sí, si voy a quedarme en mi sofá con mis patatas fritas y mis aceitunas diciendo Perro Sánchez dimisión y no voy a hacer absolutamente nada mientras quieren transformar mi país primero en un estercolero multiétnico, multicultural, en el cual la única etnia y la única cultura y las únicas culturas que no caben es la etnia española y todas las culturas regionales españolas. ¿En serio? Ese presidente del Partido Socialista Obrero Español, que ni es un partido, ni es socialista, ni mucho menos obrero, ni te digo si no es español. Es el único partido cuya cúpula está considerada una organización criminal por un letrado, por un juez. El único partido, ni el PP, ni Sumar, ni Vox, ni Podemos, ni Falange, ni el PUM más J, ni el Partido Humanista. El PSOE, que es el partido de gobierno. Pasando de otro orden de cosas, ese mismo Partido Socialista, bueno, antes que nada, termino esto porque es también ya la repanocha. La clasificación se basa en criterios académicos, estándares internacionales y la combinación de herramientas automatizadas con revisión experta. Este proceso asegura una definición coherente, precisa y fundamentada del discurso de odio. Bueno, vosotros veis aquí cuáles son los criterios académicos, los estándares internacionales y toda esa definición coherente, precisa y fundamentada. Porque yo aquí solamente veo 2 líneas. Esto como cuando en un examen de lengua te ponían justifica tu respuesta, o dime por qué esto no es complemento directo y le ponías por qué no lo es. Es lo mismo. ¿Qué criterios académicos? ¿Qué estándares internacionales? Dime cuáles. Porque si no me dices cuáles, yo voy a decir, vale, se los va a inventar y solamente es una herramienta de control. Si me dices cuáles son, te voy a decir, es una herramienta de control,
pero al menos, oye, es una herramienta de control y lo siguen diciendo, y lo dice a lo mejor la ONU. Sigue siendo una mierda, sigue siendo una herramienta de control. Pero al menos te estás basando en algo, al menos haces toda la pantomima, la haces creíble. Al menos consigues que el pepero reventado de centro exvotante de UPyD diga, bueno, es contra el odio, es contra el odio. Es una herramienta de control, joder. O sea, al menos consigues disimularlo un poco. Pero en España somos malos hasta para disimular las cosas. En España somos malos, somos muy buenos para cagarla. Y aquí viene la próxima cagada. Aquí está. Trump sobre España. No están cooperando en absoluto. Reciben protección de la OTAN, pero se niegan a pagar lo que les corresponde. Podríamos cortar el comercio con España. El pueblo español es fantástico, el liderazgo no está bueno. Esto es Donald Trump. Vamos a ver las declaraciones de Donald Trump. Está en inglés. No hay subtítulo ni nada. Esto está en inglés. Vamos a escuchar el vídeo, a ver qué dice. Mr. President, did Spain give in after you told them that you would commerce ties with them? Are they cooperating with the United States? Spain. No, they're not. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Very bad. Not good at all. We may cut off trade with Spain. You guys all trade with them? I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO. They get protected. They don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years, actually. Let me give you the good news. Let me give you the good news. The people of Spain are fantastic. The leadership, like you. The leadership, not so good. Bueno, esto es la repetición de lo que ya dijo sobre Venezuela, la repetición de lo que ya dijo sobre Irán y la repetición de lo que está diciendo sobre Cuba. El pueblo español es fantástico, pero el gobierno no lo es. Hay que liberar al pueblo español. Primero de todo, sobre esto. No están cooperando en absoluto, es cierto. No estamos cooperando para nada. Eso es completamente real. ¿Reciben protección de la OTAN? Mentira. Eso es mentira. Dentro de lo que se llama el paraguas de la OTAN, que es que cuando se active el artículo 5, que es que si atacan a uno, atacan a todos, no entran ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Casualmente, ni los territorios de ultramar tampoco, Vélez de la Gomera, las Chafarinas, tampoco entran. Casualmente, el país que amenaza estos territorios españoles desde tiempos inmemoriales es Marruecos. Marruecos es un país el cual tiene una gran relación con Estados Unidos desde su fundación. El presidente Trump reconoció al Sáhara Occidental como territorio marroquí. España lo hizo también, por supuesto, por puro vasallaje, porque somos vasallos del gobierno marroquí. Esto es la época de Al-Ándalus casi o peor, porque al menos combatíamos ahí. Pero no recibimos protección de la OTAN. No la recibimos. O sea, si ahora llegaran a atacar Ceuta, Melilla y Canarias, de los poquitos países que harían algo a favor de España serían Portugal, Italia, Argelia, pero no la OTAN. Si yo estoy pagando a la OTAN, o si yo estoy cooperando con la OTAN y con Estados Unidos, estoy en la Alianza Atlántica, es porque quiero que cada metro cuadrado de mi territorio esté protegido. Si estoy contribuyendo a la OTAN, es para que mi territorio esté protegido. No es para que Estados Unidos, o Francia, o cualquier país del tratado, se le ponga que no hay que proteger ciertos territorios. Casualmente, los territorios con los cuales están más amenazados de toda la alianza, porque es de toda la alianza, no es solamente, no, es que Portugal tiene otro, no. Ceuta, Melilla, Canarias y los territorios de ultramar son los únicos territorios activamente amenazados por un país de fuera de la OTAN. Ni siquiera Finlandia, ni siquiera Estonia, ni siquiera Noruega, ni siquiera Polonia, ninguno. Es España y es Ceuta, Melilla y Canarias, pero no entran en el paraguas de la OTAN. Con lo cual mi pregunta es, a lo mejor lo que deberíamos hacer es no cooperar en general. A lo mejor lo que deberíamos hacer es buscar a nuestros propios aliados. Por supuesto mantener buenas relaciones con la OTAN y por supuesto mantener buenas relaciones de comercio con Estados Unidos. El dinero es lo que manda. Si yo le puedo exportar todo el aceite de oliva del mundo a Estados Unidos, lo hago. Eso no implica que tenga que mantener una alianza militar desigual y que no favorece a mi país. Primero tengo que mantener los intereses de mi país. Esto significa que si quiero hacer una alianza militar con Argelia, contra Marruecos,
y con el Polisario, aunque el Polisario tiene su historia con España, por supuesto. Pero si quiero hacer una alianza militar con Argelia, la hago. Si quiero hacer acuerdos comerciales con Rusia, con Irán o con Corea del Norte, si me da la gana, los hago. Porque benefician a mi país. Y esto es algo que ahora mismo no podemos hacer, no porque no podamos, sino porque nuestro supuesto liderazgo, que no es un liderazgo, es una presidencia del gobierno. Ya no hay líderes. Es una presidencia del gobierno. Es alguien que está aquí 4, 8, 10 años, luego se va, llega otro, el otro tiene su sueldo vitalicio y le da exactamente igual al país. Eso es una presidencia del gobierno. Con lo cual, como no hay un liderazgo fuerte, ni hay un liderazgo de alguien que realmente se preocupe por España, no lo podemos hacer. Porque no hay nadie que le vaya a decir a Trump, mire, señor Trump, no queremos tener malas relaciones con usted, por supuesto, pero somos una nación soberana. ¿Qué hace Turquía, por ejemplo? Turquía es un país que ha construido su ejército, Turquía es un país que juega como nadie. Turquía se lleva bien con Rusia, se lleva bien con Ucrania, se lleva bien con Israel y mal con Israel a la vez, porque juega un poquito a dos bandos, y antes odiaba a Irán, y ahora como Irán va contra los kurdos, o va contra ciertas milicias kurdas subversivas dentro de Irán, hablaremos luego de esto, pues ahora más o menos se lleva bien con Irán o quiere llevarse bien con Irán. Turquía juega, Turquía ha entendido el juego, Turquía lo ha entendido, nosotros no. Nosotros estamos anclados en una alianza que se hizo en los años 50, en los años 60, cuando estaba todavía Franco y cuando había presidentes en Estados Unidos que no eran unos cantamañanas. Puede ser un muy buen empresario Trump, por supuesto, es el tío que más sabe de negocios, que más sabe de hacer pactos que beneficien a su país. Por supuesto. Pero primero, es un pedófilo y es un pederasta que sale en todos los archivos de Epstein, y esto se puede buscar, que Trump ha hecho barbaridades. Segundo, como está en los archivos de Epstein, le tiene pillado un poco por los huevos Israel y Netanyahu. Eso es lo segundo, por eso hay una guerra con Irán ahora. Y tercero, es una persona que no está haciendo todo lo que podría hacer por Estados Unidos. Entró en 2016 con el lema de America First, de América primero, América solo, americanismo, no globalismo. Bueno, esto tú lo pones comparado con Dick Cheney, el infame Dick Cheney de la guerra de Irak, y es prácticamente lo mismo. Él te ponía excusas, Trump no. Trump te dice, no, vamos a por el petróleo. Dick Cheney te decía, no, hay armas de destrucción masiva en Irak, es un... O sea, te ponía excusas, este le da igual. Pero la guerra de Irán no va a favor de los intereses de Estados Unidos, parar las deportaciones masivas no va a favor de los intereses de Estados Unidos, y empezar a cagarla no va en contra de los intereses, va en contra de los intereses de Estados Unidos, perdón. Con lo cual, no se puede tratar con alguien, primero que es un vasallo, lo mismo pasa con Sánchez, y segundo que no, que va en serio, pero es malo. Trump es malo. Eso hay que tenerlo claro. Esto no es alguien progre que lo diga, yo precisamente. Trump es malo. Pero se niegan a pagar lo que les corresponde. Podríamos cortar el comercio con España. Bueno, hay más de 15 países, si no recuerdo mal, que tampoco pagan el 5% de la OTAN. España paga el 2%, paga menos, con compromiso de llegar al 5%, porque nunca, desde hace un tiempo, tuvimos un presupuesto grande en defensa. Con lo cual, como tenemos aparte el tema de las pensiones, que se nos come casi todo el presupuesto y más, pues necesitamos más tiempo para reajustar el presupuesto, reajustar impuestos, que van a subir los impuestos, eso hay que tenerlo claro, que no van a subir otra vez los impuestos, otra vez. Los impuestos del petróleo no los van a quitar, por supuesto. Faltaría más. Y podríamos cortar el comercio con España. El pueblo español es fantástico, el liderazgo no es tan bueno. Como ya he dicho, esta última frase es lo mismo que dijo sobre Irán, sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre todos los países en los cuales va a plantear una intervención. No creo que plantee una intervención en territorio OTAN. O sea, sería una cagada histórica. Y podríamos cortar el comercio con España. Bueno, pero es que si tuviéramos un líder fuerte, ya tendríamos acuerdos de comercio con Argelia, con China, con Rusia, con países de ese tipo, con Brasil, para exportar nosotros. Y si dicen que podrían cortar el comercio con España, es que a lo mejor nosotros somos los que tenemos que cortar el comercio con Estados Unidos. A lo mejor somos nosotros los que tenemos que buscar alternativas fiables de gente que realmente quiera comerciar con nosotros, independientemente del liderazgo. El dinero no va con el liderazgo. Trump esto lo usa como una medida de presión. A lo mejor tenemos que hacer como ha hecho Irán, lógicamente, no con misiles, pero tenemos que decir que de Ceuta a Málaga hay una línea y que no pasa ningún barco que vaya a Estados Unidos. A lo mejor tenemos que hacer eso. A lo mejor tenemos que recalibrar nuestras exportaciones
en nuestras importaciones. A lo mejor tenemos que exportar el aceite de oliva y tenemos que exportar el jamón a China o a Rusia en vez de a Estados Unidos. Esto no es una posición geopolítica, esto no significa que odie a Estados Unidos con todo mi alma y me encante Rusia. Por supuesto que no. Todos los países, ahora mismo la mayoría de los países son una mierda. Rusia, Estados Unidos, China, Ucrania, Irán... Bueno, Irán es otro tema. Israel... La mayoría son una mierda. La mayoría están gobernados por una élite corrupta y en muchos casos con lazos con la sinagoga de Satán, dejémoslo ahí, para no caer en delitos de odio, ya que hemos hablado antes sobre esa herramienta. Pero es eso, tenemos que buscar pactos comerciales, militares, de todo tipo, que fomenten nuestra soberanía, que no vayan en contra de ella, que no la tengan de rehén. No podemos tener como mayorazgo, como persona importante, como país más importante dentro de la OTAN, a un país que es el mayor aliado de nuestro mayor enemigo. O sea, básicamente tenemos a Marruecos en la OTAN, y aquí voy a romper una lanza a favor de Sánchez. No lo hizo mal cuando no dejó usar las bases de Rota y de Morón a los americanos. Véase, lo del uso de las bases es para ataques contra Irán. No es uso de las bases de que ya no los dejamos estar. Es que el contrato preexistente, aquí Sánchez también la cagó un poco, el contrato preexistente ponía que no se podían usar, salvo permiso explícito, para lanzar operaciones a otros países. Se dejó cuando Irak, Sánchez dejó creo en junio contra Irán, lo que sea. Pero el contrato sale eso. Sánchez la ha cagado diciendo que no las puede usar y que no las va a dejar. No podían de todas maneras. No sé qué les dejar, o sea, eso tienes que tenerlo claro. Y ha hecho otra nueva crisis diplomática. Ya tenía una con Israel, ya tiene otra con Argelia, tenemos una con Estados Unidos también, ¿para qué decir nada? Bueno, y hablando de esto de Estados Unidos y hablando del comercio y metiéndonos más en Oriente Medio, tenemos aquí un vídeo, lo voy a poner, que es esto. Momento en el cual las fuerzas iraníes le dan a un carguero de petróleo, intuyo, en el Golfo Pérsico anoche. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ole, ole, ole. Venga. Pues aquí lo que tenemos es un ejemplo de soberanía. Nos guste más o nos guste menos, nos beneficie más o nos beneficie menos. Ten en cuenta el precio del petróleo en España ya está en los 2 euros casi, del gasoil. Nos guste más o nos guste menos, es un ejercicio de soberanía efectiva. Si yo digo que por unas aguas que son mías o que controlen un 90% no pasas, no pasas. Porque a mí me da la gana que no pases. O sea, dejándolo claro, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros con el Estrecho y con Marruecos. Y lo tendríamos que hacer desde ciertas zonas, haciendo pactos con ciertos países como Argelia o Italia. Tendríamos que hacer eso, tendríamos que hacer que no llegase nada a Marruecos desde tierra, desde mar o desde aire, desde España, o que pase por España. Hacer un boicot real a Marruecos. Tendríamos que no importar de otros países, tendríamos que proteger nuestra soberanía. Esto es un ejemplo claro, pero es un ejemplo extremo. Es un ejemplo de dar misilazos a barcos civiles. Lógicamente es una burrada, es una barbaridad, pero es el contexto que es. Es una guerra real entre varios países, entre varias potencias o superpotencias regionales y mundiales, porque tanto Irán como Israel son superpotencias a día de hoy, yo creo. Yo sostengo que Irán tiene armas nucleares, sostengo que Irán es mucho más poderoso de lo que han dicho, y como habéis ido viendo estos últimos días, todas las predicciones que he ido haciendo se han cumplido. Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán, esté vivo o no. Yo creo que está vivo, yo creo que está refugiado en un búnker y que no va a salir. Lógicamente fue herido en el ataque al complejo del líder supremo de su padre. Pero esté herido o no esté herido, yo creo que está vivo y fue nombrado líder supremo. Como dije, es una persona joven, radical, con muchos lazos con la Guardia Revolucionaria. O sea, es la Guardia Revolucionaria la que está llevando Irán en este momento. Como dije, Hezbollah iba a entrar a la guerra y va a ser mucho más fuerte de lo que cualquiera se esperaba. A la vista está del último lanzamiento de misiles y de cohetes de anoche y de drones, que fueron más de 100 cohetes y misiles sobre Israel. Ya dije que Estados Unidos e Israel estaban quedando sin interceptores, tanto en el Golfo como en el propio Israel.
Y esto se ve porque ahora Israel está diciendo que interceptar y que no. Como dije, también está pasando eso con los radares. Solamente queda un radar extremadamente bueno, que es el radar que hay en la base de la OTAN de Chinkieli, creo que se llama, en Turquía. Como dije también, Hezbollah no solamente por misiles, por aire, sino por tierra, está básicamente reventando a las fuerzas israelíes que quieren entrar. Con lo cual esto no es lo que está saliendo en la televisión, lo que dice Pilar Rahola, que es profundamente pro-israelí, profundamente sionista y profundamente anti-española. No es lo que dice cierta gente, ni de un lado ni de otro. Por supuesto, Netanyahu no está muerto. Esto es muy probable que estáis en el Twitter de Geopolítico, de Política, lo estéis viendo, que Netanyahu dicen que ha muerto, yo creo que no ha muerto. Está oculto, puede estar herido o no, eso ya no lo sé. Es probable que sitios donde haya estado hayan sido atacados, pero yo creo que no está muerto. Lo mismo con Itamar Ben-Gvir, que es aquel ministro israelí de Seguridad Nacional, creo recordar, que dijo que escupir a cristianos era una costumbre judía y una costumbre israelí. Yo creo que algunos sí han podido morir, pero no todos, lógicamente. Pero como dije, es un ejercicio de soberanía. Y aquí tenemos, si esto es en el Golfo Persio, aquí tenemos a un cantamañanas, nunca le he visto, tiene 220.000 seguidores, no entiendo cómo, que dice, es probablemente una pregunta estúpida, pero si alguien me lo puede explicar, por si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, ¿por qué no pueden ir por el Mar Rojo y el Golfo de Adén? Pues bueno, aquí hay una respuesta buenísima, que es poner al comandante de los hutíes. Si alguien no lo sabe, si esto no sé si salió mucho en las noticias o no, si el estrecho de Hormuz está aquí y no se puede pasar por aquí, dicen, vale, pasamos por Bab el-Mandeb, el estrecho de Bab el-Mandeb, que llega hasta el Canal de Suez y hasta la ciudad de Eilat en Israel y hacia la ciudad de Aqaba en Jordania y Sharm el-Sheikh y todo eso, aquí en Egipto. Vale, la cosa es que todo el noroeste de Irán, de Yemen, lo controlan los hutíes. Los hutíes es una milicia chiita respaldada por Irán, por Corea del Norte, por China, China menos, por Rusia, por todas las potencias antiamericanas. Se sabe que si los hutíes quieren establecer un bloqueo de Bab el-Mandeb, tienen misiles, drones de sobra para hacerlo. De hecho, ya lo han hecho. Y durante las guerras, la guerra en Gaza, el genocidio en Gaza, mejor dicho, ya ocurrió que se hizo un bloqueo de este estrecho de Bab el-Mandeb y hubo varios barcos americanos e israelíes o que iban a Estados Unidos e Israel secuestrados o bombardeados por los hutíes. Con lo cual, ni pasas por aquí, ni pasas por aquí si este tío de aquí se le pone en las narices. Te tienes que dar la vuelta por Ciudad del Cabo. Básicamente. ¿Qué está haciendo todo este bloqueo? Que la situación en Estados Unidos vaya mal. Esto ya no solo es no me gusta Trump porque ha entrado en una guerra. Que dijo que no iba a hacer, que dijo que él era el presidente de la paz. Mi resolución de año nuevo es la paz. Parecía Maduro. Peace, peace, not war, peace. Parecía así Maduro. Eran lo mismo Donald Trump y Maduro en un momento dado con el discurso. Pero ahora ha entrado en una guerra en Irán y ha entrado en una intervención en Venezuela. Son diferentes. Si yo fuera americano, estaría orgulloso de lo que ha hecho la Delta Force en Venezuela y de lo que ha hecho mi ejército en Venezuela. Estaría orgulloso. He asegurado intereses nacionales. Tremendo. Esto no es un interés nacional. Aquí no puedes invadir, aquí no puedes entrar a Teherán y sacar al líder supremo, aquí no puedes hacer nada. De hecho, tienes una base en Bagdad, una base en Basora, una base en Erbil, aquí en el norte, estoy señalando con el cursor, una base en Al-Tanf, una base aquí en el Kurdistán sirio, varias bases en Kuwait, en Arabia, Qatar, Bahrein, Emiratos. Irán las ha dejado hechas polvo. No hay vídeos, Irán las ha dejado hechas polvo. No estás asegurando ningún interés nacional, estás matando americanos por gusto. Es lo mismo que la guerra de Irak, es lo mismo que la intervención en Siria, es lo mismo que la intervención en Afganistán, que la guerra de Corea, o que bueno, Corea es diferente, y Vietnam también, pero es un poco lo mismo, y había otro contexto. Pero estás en Oriente Medio gastando y matando a tu propia gente. Me he dado cuenta, no tenía el cursor aquí puesto, creo. Bueno, como he hecho una base en Erbil, una base en Bagdad, una en Basora aquí en el sur, Kuwait, el Golfo, etc. Y las ha dejado de Irán hechas mierda. Básicamente. Como me han dicho lo de Bab el-Mandeb, ya me he perdido de dónde estaba. Básicamente que la situación en América es mala porque ni pueden pasar por aquí y como a este tío no quiera
que pasen por aquí no pasan. Y van a tener que ir alrededor de África, y ya lo estamos sufriendo los europeos, porque ya tenemos el litro de gasoil a 2 euros, todo está subiendo de precio, y si ya nos quejábamos, sobre todo los jóvenes, de que no podíamos llegar a fin de mes, o de que no podíamos afrontar los gastos, que no podíamos comprarnos una casa, no podemos hacer la compra bien de productos de calidad que tenemos en España y mientras los importamos de otros sitios, aunque sean peores. Aunque no podamos hacer todo eso, en Estados Unidos pasa lo mismo. Y Estados Unidos, que dijo Trump, de hecho, el presidente de la paz, pues ahora tienes que es el presidente de la guerra. Es el presidente de los americanos muertos en Oriente Medio sin razón alguna. Y dentro de la derecha americana ya hay voces disidentes. Por supuesto, Nick Fuentes, que hay aquí un vídeo de Nick Fuentes, que lo voy a poner ahora mismo, para escucharlo, porque es un poco la voz de los jóvenes americanos, dando igual la raza o la etnia dentro de Estados Unidos. Es la voz de los jóvenes americanos que no quieren morir por intereses ajenos, mucho menos por los de Israel. Tenemos a Nick Fuentes. Es un minuto, el clip no son los 4, la clave es hasta el minuto 1. My message in 26, you could take it or leave it. Don't vote. Don't vote. Do not vote in the midterms. The Republicans have to lose. They have to lose. They have to crash and burn. A cleansing fire is the only thing that will save us. It cannot be fixed. Fuck them. Fuck Trump. Fuck MAGA. Fuck all this stuff. It can't be fixed. If it could have been fixed, it would have been fixed in 2025, but it wasn't. They made every mistake. Liberation Day, disaster. Doge, disaster. Big Beautiful Bill, disaster. Epstein Files, disaster. Iran, disaster. The personnel, Mike Waltz, disaster. Ratcliffe, disaster. Rubio, disaster. Pam Bondi, disaster. All self-inflicted. Trump personnel, Trump policy, Trump strategy, Trump playbook. We tried it your way. It didn't work. Fuck you. Now we don't vote. Pues bueno, la persona más influyente ahora mismo entre los jóvenes patriotas americanos dice que la gente no vote. Directamente que no vote o que vote a los demócratas. Básicamente, que quiten a Trump. El MAGA, el movimiento de Trump, el Make America Great Again, está muerto. Te lo dije creo en el podcast pasado en Spotify, está muerto. No existe más. Ahora es o America First, o Nick Fuentes, o muchos de estos otros candidatos que tengo aquí, que luego voy a sacar estadísticas de Trump y voy a sacar candidatos America First, América primero, de verdad. Muchos de esos America First se oponen a Trump. Y ahora es o America First, o Dick Cheney, o America First o Bush, o America First, o el intervencionismo de los últimos 30 años. El intervencionismo desde la Primera Guerra del Golfo, de hace 35 años casi ya o más, hasta ahora. Las mismas políticas que ya han fallado y que ya han hecho que los republicanos pierdan y pierdan y pierdan y pierdan. ¿Por qué tener en cuenta que no ganaban desde Bush de 2004? No ganaban desde las elecciones de después del 11S. No ganaban desde ahí. Porque hubo 2 mandatos de Barack Obama. Y parecía que Hillary Clinton iba a ganar. Si se presentaba un candidato republicano mainstream, Hillary Clinton ganaba. De calle. Ganaba los estados del Rust Belt, o sea, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, iba a ganar Ohio, iba a ganar Iowa, iba a ganar todo ese tipo de estados. Como llevase a un vicepresidente más del sur, o si conseguía restaurar ese legado de Bill Clinton, de esos votos importantes dentro del sur, iba a perder muchos votos también en el sur, que es la zona republicana por excelencia, desde hace un tiempo, desde los años 50, desde que hubo el gran cambio, desde que los demócratas se volvieron de izquierda y los republicanos de derecha, o conservadores y liberales, mejor dicho. Pero es así. Ahora, ¿eres una cosa o eres otra? Volvemos a lo de la polarización. La polarización es un significado, es una respuesta del pueblo a que la democracia ha fallado. La democracia liberal, de centro izquierda y centro derecha y el juego de los 2 partidos, ha fallado, ha fracasado. Que te salga Nick Fuentes por un lado, que te salga Ocasio-Cortez por el otro, que te salga Mamdani o que te salga gente de ese perfil, significa que los 2 partidos han fracasado. Que hay gente
que está en los extremos. Hay gente que no se decanta ni por Dick Cheney, ni por el neocon de Trump, intervencionista hasta la médula, ni se decanta por el neoliberalismo progresista de Biden, o de Hillary Clinton, o de Kamala Harris. Ni quiere inmigración, ni quiere tener una sanidad eficiente, ni quiere tener los problemas que causan la izquierda y la derecha. Quiere tener los beneficios de los dos. Quiere tener una salida pública de calidad y no quiere inmigración. Quiere que su país sea su país. Estados Unidos es un caso aparte. Todos los países europeos, fuera de lo que es la Europa continental, son otros sistemas y otras razones de ser. Pero es eso, todos los europeos a nivel mundial queremos que nuestros países sigan siendo nuestros países. No queremos inmigración, queremos servicios públicos de calidad. Queremos que se invierta bien el dinero de nuestros impuestos. Queremos que no haya corrupción. Queremos que no se nos meta en sitios donde no nos llaman. Irán no nos ha llamado nunca. Irán, y ahora voy a la postura española, Irán nunca ha matado a soldados españoles en el Líbano, ni les ha disparado repetidas veces con tanques. Israel sí. Israel ha disparado a patrullas de la ONU, no patrullas españolas ni de la OTAN, patrullas de la ONU en el sur del Líbano, al ser una zona de conflicto, de tensión. Irán nunca lo ha hecho. Mi postura en contra de Israel, mi postura flagrantemente en contra de Israel, es por eso. No es porque adore a todo el que se oponga, no. Todo el que se oponga a un país que ha asesinado a conciencia a mis soldados, a mis compatriotas, es un enemigo. Todo país que vaya a favor de Israel es mi enemigo, como Estado, no como gente. El pueblo americano es un pueblo hermano, el pueblo australiano es un pueblo hermano, el pueblo griego, el pueblo italiano, el pueblo polaco, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Todos los que propongan guerras, primero entre hermanos europeos, y segundo, todo aquel que mate de un país extranjero a un europeo sin razón, es mi enemigo. Israel es mi enemigo porque es uno de los mayores beneficiarios de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque tiene buenas relaciones con Putin, y Zelensky propiamente es judío de religión, es un judío ucraniano. Israel es mi enemigo. Israel es mi enemigo porque ha bombardeado con tanques, ha lanzado disparos a tropas españolas en el Líbano. ¿Qué hacen tropas españolas en el Líbano? No tengo ni idea, no es nuestro problema, no tendría que serlo. Tendría que ocuparse el ejército libanés. O fuerzas de la ONU que no nos incumban a los españoles. Yo no tengo nada que ganar en el Líbano. El Líbano, muy buena gente, perfecto, pero no son mi problema. Mi problema es España. Con lo cual, voy a estar a favor de todo aquel que se oponga a la gente que causa la muerte y la división entre mi pueblo y mis pueblos hermanos europeos. Esa es un poco la base. Y ahora aquí, me he desviado del tema hablando de Trump. Se ve aquí una encuesta. Marzo de 2026. Este es el presidente que ganó por el voto popular. Presidente que ganó por el voto popular en noviembre de 2024. Aprueba un 38%, desaprueba un 57%. Esto es lo que hace. Iba muy bien con lo de Venezuela. Iba perfecto el tío. Iba encaminado, el petróleo estaba bajísimo de precio, todo iba perfecto. Ahora mismo solo gana entre la gente. A ver, lo tengo, aquí está. Solamente gana, o solamente consigue ganar, entre las mujeres blancas sin educación universitaria. Y no es ni siquiera una victoria, es un empate. Ni siquiera gana entre todos los blancos sin educación universitaria. Ni siquiera gana entre los hombres blancos sin educación universitaria, que es la base de Trump. Ni siquiera gana ahí. Ni siquiera consigue ganar ahí. O sea, Trump ha hecho que todo el pueblo americano, o que más de la mitad del pueblo americano, vaya en contra de él. Y no solo gente de izquierdas. La gente realmente patriota y realmente nacionalista dentro de Estados Unidos está en contra. Y ahora voy a poner ejemplos. Primero y principal, James Fishback, candidato a gobernador republicano por el estado de Florida, donde tengo las encuestas, aquí está.
Hay encuestas, le están dando en las primarias un 6% frente a los votos que tendría el candidato apoyado por el establishment republicano, porque Trump ya no es un outsider, es el establishment, es parte de la estructura del Partido Republicano. Pero, y aquí está la cosa importante, tendrías que esta misma encuesta del 20 de febrero estaría dando, mientras que aquí tendría un 36% Byron Donalds, que es el candidato de Donald Trump, y el candidato republicano, contra un 42% del candidato demócrata. Aquí tendríamos que James Fishback tendría un 33% de los votos, 3% menos que el candidato del establishment, y le quitaría un 2% a los demócratas. Un candidato que, como se ve aquí, es una persona a la tierra, todos lo son, pero lo enfatiza bastante. Soy de Florida de 4ª generación y lo que quiero es hacer que la vida sea más barata para ti y para tu familia. Su mensaje, claro, sube la inflación, suben los precios, yo quiero lo contrario. Y estoy luchando para que cada persona de Florida pueda tener un trabajo que pague de manera dignamente. Se puedan comprar una casa, hacer una familia y retirarse con dignidad. Es un mensaje, claro, es un mensaje del siglo XXI, es un mensaje de 2026. Lo que acaba con el texto nacionalista: Florida es nuestra casa, América es nuestro derecho de nacimiento y nunca dejaremos que nos lo roben. Nuestro derecho de nacimiento, derecho de sangre. Esto es el nacionalismo real, esto es el patriotismo real dentro del Partido Republicano. No es solo el único, ojo, no es solo el único. También tenemos aquí a una persona que, como se puede ver, es Casey Putsch, el ticket Putsch Georgetown, gobernador, vicegobernador para Ohio. Lo mismo, hacer que el sueño americano vuelva, quitar las visas H1B, que es una cosa bastante importante dentro del nacionalismo americano hoy en día. Las visas H1B es las visas para trabajadores cualificados. Sobre todo la están aprovechando gente de la India para trabajar en ordenadores y todo eso. Y básicamente está haciendo que los trabajadores americanos y que los jóvenes americanos tengan menos oportunidades, más o menos, como está pasando aquí en España en general. El hacer que las casas se puedan comprar para las familias jóvenes, quitar las visas H1B, que no la puedan comprar o intentar que el mercado americano de vivienda sea para los americanos, no para los extranjeros y no para las corporaciones. Simple. Energía limpia, nuclear, por supuesto, y más de... ¿Y cómo se puede ver? Es una persona normal. Proteger la cultura americana, hacer que América vuelva a ser América. América era un paraíso. América en los años 50, para nosotros, para los europeos que íbamos allí a América, era un paraíso. Era un paraíso porque era donde tú podías construir una familia, donde estabas alejado de Europa en cierto contexto, pero estabas dentro de ella. Todos tus vecinos eran europeos, uno era italiano, el otro era irlandés, el otro era alemán, el otro era inglés, el otro era noruego, el otro era lo que sea. Estás viviendo en Europa, pero construida fuera de ella. Sin todos los edificios históricos, pero diseñada para nosotros. No era un sitio construido a lo largo de los siglos y todo eso, que por supuesto tiene que conservarse y tiene que ser así, sino que era un sitio moderno, construido por y para nosotros, en base a nuestras características. Lógicamente es una perspectiva anglosajona y es una perspectiva germánica, es lógico. La construyeron alemanes, holandeses e ingleses. Es lógico que se va a hacer desde su perspectiva. Pero era un paraíso, y lo han convertido en uno de los peores países del mundo para vivir. Un país con un problema racial bastante importante, un país sin sanidad pública, un país lleno de leyes a nivel estatal, a nivel de Estado, bastante malas, con una división importante, y que como te descuides y quieras jugar al patriota, porque realmente quieras a tu patria, Estados Unidos, que es lógico, te lleven a Oriente Medio a morir por algo que ni te interesa y por lo que seguramente estés en contra. Y aquí no sé si saldrá aquí o no, pero bueno, aquí no sale. Es
gobernador, el candidato a gobernador que está en contra del AIPAC. El AIPAC es esto, es el Comité de Asuntos Públicos, el Comité Americano-Israelí, Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos. Es el lobby pro-israelí en Estados Unidos, dicho por ellos mismos, y es básicamente el lobby que quiere favorecer más a Israel que a Estados Unidos. Por supuesto, lo llevan todos judíos estadounidenses, por supuesto, y quieren favorecer al Estado de Israel. ¿Por qué existen este tipo de lobbies? Este tipo de lobbies existen por una sola razón, que es que Israel se constituye como el Estado judío, el Estado de los judíos, un Estado para ellos, al cual le deben lealtad, o no le deben lealtad, al cual se les dice o se les ofrece lealtad a cambio de ciudadanía. Cualquier judío que nace en cualquier sitio del mundo automáticamente puede ser ciudadano israelí y puede tener la nacionalidad israelí en cualquier momento. Esto hace que en todos los países donde hay gente de religión judía, donde hay judíos, le tengan más lealtad a ese Estado israelí que al Estado donde son. Que es completamente lógico, porque es una manera de protegerse como comunidad. Es normal, es razonable. Yo si voy a Alemania, o es un caso diferente, pues porque son naciones hermanas, somos naciones hermanas, pero si yo voy, por ejemplo, a Afganistán, o voy a China, o voy a Japón, y hay un conflicto con España, o hay un conflicto de intereses con España, yo voy a estar del lado español. Es lógico. Es lógico por una razón. Soy de allí, es mi gente. Pues la mentalidad de los judíos de Estados Unidos y de los judíos sobre todo a nivel mundial es esa. Israel es mi gente. De hecho, un país como Irán, que no es precisamente como tal antisemita, es muy antisionista, pero no odia a los judíos como tal. De hecho, en el Parlamento iraní tienen representación obligatoria por la Constitución iraní. Una gran parte de los judíos iraníes iban en contra del que supuestamente era su país, de Irán, y muchos estaban trabajando para el Mossad. Por eso en junio hubo tantos ataques con drones y hubo tantos ataques dirigidos hacia Irán. Porque había células del Mossad de judíos iraníes dentro de Irán. El peligro que tiene esto, y esto no es ya ninguna teoría de la conspiración ni es ninguna cosa del siglo XX, es que si tú ves a un judío por la calle, no le vas a reconocer. El judío seguramente lleve generaciones y generaciones y generaciones en ese país. Si es alguien de España, va a ser igual que tú y que yo, va a hablar español igual que tú y que yo, y no vas a ver nada malo. O no vas a ver, no nada malo, sino no vas a ver nada sospechoso al principio de decir, este no es de los míos. Porque todos los humanos somos tribales, tenemos mentalidad de tribu. Sabemos cuando alguien es de los nuestros y cuando alguien no. Podemos ver que es medio raro, pero no vamos a pensar nada de primeras. Lo mismo pasa en Irán. Esos judíos iraníes hablan farsi, hablan persa, de la misma manera que lo haría el ayatolá. Llevan ahí miles de años. Nadie sospecha nada de ellos. O nadie podría sospechar nada, lógicamente, a los hechos ahora mismo ya sí, pero nadie podría de primeras creerse que alguien ha sido un traidor al país en el que lleva miles de años por servir a una entidad que lleva viva 80 o menos de 80. Y para terminar con los candidatos, y este me parece el más nacionalista, que de hecho, como curiosidad me sigue por Twitter, Tyler Dykes es candidato a congresista de Estados Unidos por el distrito primero de Carolina del Sur. Y aquí está, pues la plataforma es básicamente nacionalismo puro. La economía, hacer que vuelva la industria, bajar todos los impuestos de las personas, deportar a todos los ilegales, abrir miles de trabajos a los ciudadanos y acabar con las visas H1B, para que los americanos puedan tener trabajo otra vez. Restaurar la Constitución americana, que como ya he dicho es salvable, es perfectamente salvable. Bien, si se interpreta bien y se quitan algunas cositas, es perfectamente válida. Yo como nacionalista, por supuesto, estaría encantado de que la Constitución americana reemplazase a la española. Como concepto. Ojo, aquí que no se malinterpreten, no quiero decir que llegue a Estados Unidos y nos invada. Si España cambia su Constitución y la hace como la Constitución americana, sería un gran avance. Podríamos avanzar mucho más como país. Hace quitar la teoría crítica de la raza de todos los sitios. Esto es una marquita buena del nacionalismo. Lo que se llama la teoría crítica la empezó la escuela de Frankfurt, pero de entreguerras, si no recuerdo mal, en Alemania.
Y era básicamente replantearse todo. ¿Para qué vas a ser nacionalista si no eliges dónde naces? A lo mejor los blancos fuimos malos, los europeos fuimos malos, a lo mejor no tenemos que haber hecho esto, a lo mejor les debemos a las otras etnias, a las otras razas. A lo mejor nosotros somos los malos y tenemos que quitarnos de en medio. Eso es básicamente lo que dice la teoría crítica de la raza. La teoría crítica en su conjunto es un revisionismo barato, malo y que va en contra del pueblo europeo como concepto. Ya no solo de cada una de las etnias, sino va en contra del pueblo y de los pueblos europeos. Sea alemán, ruso, estadounidense, español, ucraniano o griego o chipriota. Va en contra de Europa. Aquí está la clave de la tercera. Quitar la influencia extranjera. Prohibir esto. Prohibir el AIPAC. Prohibir que lobbies extranjeros, ya no solamente israelíes. Israel es el mayor problema ahora mismo para Estados Unidos. En España sería Marruecos. Eliminar lobbies extranjeros. Quitar todas las ayudas a otros países, incluyendo a Israel y a Ucrania. Y que pasar leyes que hagan que todos los que tengan cargos públicos sean de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y aquí está una cosa que me parece muy buena para echar a Estados Unidos de la guerra de Irán, que no puede estar, pasar a una nueva acta. Muy bien. Esto sí se puede. ¿Se presenta por el Partido Republicano? Perfecto. Como si se presenta por el partido de la webcam. Me da igual. Esto está bien. Hay que empezar a votar por política, no por partidos. Hay que empezar a votar por la gente, por la plataforma que lleva la gente. Yo, de hecho, en las elecciones, cuando se acerquen, haré una revisión de todos los candidatos que lleva Vox. Y de todo, lógicamente, que puede entrar el candidato 35 a diputado por Madrid, lógicamente no va a entrar. No va a entrar 35 o 36, sería ilógico. Pero a lo mejor de los 12 primeros sí los voy a analizar. Y si voy a decir, este sí, este no, este sí, este no. Creo que hay que empezar a señalar con el dedo quién es gente buena y patriota dentro de la derecha española y quién no lo es. Ahora, de hecho, vamos a hablar, teniendo en cuenta todo esto de Israel, vamos a hablar de Carla Toscano y de su rifirrafe que ha tenido con ACOM, que es básicamente el AIPAC en España. Luego, aquí en Revolución, arrestar a todos dentro de la lista de Epstein, quitar la influencia, no la influencia, sino el entrar en guerras en Oriente Medio. Básicamente cosas razonables y cosas sensatas, cosas nacionalistas. Bueno, hablando de lo de Carla Toscano, ya que nos hemos metido en crisis que tiene España, tenemos a nuestro AIPAC nacional, que es ACOM, es la Asociación de Comunicación con Oriente Medio. Ahora entraremos en su página web también, para ver si son transparentes o no lo son, y para ver con quién se llevan bien. Bueno, pues aquí tenemos el tuit de la discordia. La agencia EFE, que no puede ser tildada de ser un medio nazi de ningún tipo, ni fascista ni nada, es un medio de comunicación normal, dice: las calles de Taibe, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania, se muestran casi vacías. Los colonos israelíes aterrorizan casi a diario y gran parte de sus 1.200 habitantes ya solo piensa en irse. Eso es un hecho. Israel ha estado atacando el pueblo de Taibe bastante tiempo, también el pueblo de Talpsiye. No Israel como Estado, sino los colonos israelíes, los colonos judíos de Cisjordania, han estado atacando Taibe y Talpsiye, que es otro pueblo casi 100% cristiano que hay en Cisjordania. Y pone Carla Toscano: los católicos no podemos dejar de condenar este asedio incesante por parte del Estado de Israel que sufren nuestros hermanos. Es algo, yo creo, en lo que todos estamos de acuerdo. No podemos estar a favor, igual que no estamos a favor de las masacres que está habiendo en Nigeria contra los cristianos, igual que nos oponemos frontalmente a ello los nacionalistas, nos tenemos que oponer a esto. Igual que nos tenemos que oponer a cuando en cualquier país musulmán pasa cualquier cosa en contra de los cristianos, al igual que cuando en China se mata a los cristianos o se les imponen los obispos, no llegan desde la iglesia, al igual que cuando en Ucrania se releva la iglesia ortodoxa canónica del país, que es la del Patriarcado de Moscú, y se impone a la fuerza una iglesia cismática y una iglesia no canónica dentro del país, al igual que cuando hay persecución religiosa en todos los países contra los cristianos. Y dice ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, con la bala que va a esquivar Vox sacándose a esta filonazi de encima. ¿Por qué filonazi? ¿Por qué va a esquivar una bala Vox? ¿Qué te debe Vox?
Vox es un partido patriota español, supuestamente, que tiene gente muy buena como Carla Toscano. ¿Por qué tiene Vox que sacarse a Carla Toscano de encima? Porque tú lo digas. Carla Toscano, que recordemos, hasta la última legislatura fue votada por los españoles y ahora está, si no recuerdo mal, tengo aquí, de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, votada por los madrileños. ¿Por qué se va a sacar Vox a nadie de encima? Porque tú lo digas. ¿Por qué? Y luego sacaba esto aquí había otro, esto es del 7 de marzo, que saca aquí la foto de las hermanas. Reigía. Rosa dirige a Con, que llama filón hacia Carla Toscano. Marcela juzga su expulsión de Vox. La concejal madrileña se ha desmarcado en varias ocasiones de la línea oficial del partido sobre Israel. Tras el ataque de Acom, reivindicó un señalamiento del lobby sionista como una medalla. Pues sí. A mí que me señale un lobby extranjero que va en contra de los intereses de mi país y que valora más los intereses de otro país antes que el mío, es una medalla. Significa que soy verdaderamente un patriota y verdaderamente un nacionalista. Significa que verdaderamente quiero defender y defiendo realmente los intereses de mi país. Se ponga adelante quien se ponga adelante. Bueno, tenemos aquí más el tuit de Acom. Y tendríamos aquí el post de Carla Toscano, pues estamos apañados. Porque si te va contra un lobby extranjero tu partido, apaga y vámonos. Y pone Acom bastante a la defensiva o a la ofensiva, pero te echan a la puta calle, ¿no? Venga, así ya te puedes afiliar a Falange y sacar tropecientos mil escaños, y se ríe. Vale, pero ¿por qué te tienen que echar de un partido porque lo diga un lobby extranjero? Esto es lo mismo que pasa en Estados Unidos, son el AIPAC del Mercadona o del Alcampo. O sea, son el AIPAC de marca blanca. Lo mismo que en eventos de lobbies israelíes en Estados Unidos, figuras dentro del Partido Republicano que son transfugas, que antes estaban en el Partido Demócrata, como Savos Kestenbaum, bastante famoso por un clip de Nick Fuentes, dice que a todos los que sean antisemitas que hay que meterles en la cárcel, porque sí. Eres un americano, supuesto americano de primera generación. Significa que fueron tus padres los que llegaron desde Israel. Creo que fue desde Israel, si no recuerdo mal. O sea, no eres europeo, no calificas para ser americano. Los afroamericanos es otro contexto completamente distinto. Pero si tú llegas de otro país que no es europeo, de otro linaje que no es europeo a Estados Unidos, no vas a ser nunca americano. Porque no tienes las condiciones necesarias para ser americano. América la fundaron, por un lado, los franceses. Desde la Luisiana, desde Acadia, que comprendería el norte de los estados a lo mejor de Maine, de New Hampshire, de Vermont y de Nueva York, parte de Michigan, de Wisconsin, partes de varios estados, la Luisiana, por supuesto, y partes aquí y allá, a lo mejor de estados como Missouri, en las orillas del Mississippi. La construyeron los ingleses, que llegaron del Mayflower, y que luego se fueron asentando en Estados Unidos desde diferentes partes de Inglaterra y a diferentes partes de Estados Unidos. La gente del sureste, la gente de Londres, del condado de Kent, se instaló en el sur de Estados Unidos. Fueron los esclavistas en Carolina del Sur, en Georgia, etc. Los puritanos, no recuerdo bien dónde llegan los puritanos, se establecieron en Nueva Inglaterra. Los cuáqueros, que llegaban del norte de las Midlands, se establecieron en otras regiones. Luego llegaron los españoles, también tuvimos parte que ver en esto, por supuesto. Los españoles fundamos la Florida, los españoles fundamos la California, el territorio de Texas, la Arizona, el Nuevo México, el Colorado, la Nevada. España, el virreinato de la Nueva España llegaba hasta Alaska, hasta la península de Juneau, en Alaska. Llegábamos hasta ahí. Fuimos parte de la fundación de Estados Unidos, a lo mejor no como Estado, pero sí como concepto de que los europeos teníamos derecho a todas las Américas. Vale, o sea, ya tenemos ingleses, españoles y franceses. La fundaron los holandeses, que llegaron a Nueva Ámsterdam, a lo que hoy es Nueva York. La fundaron los alemanes, que llegaron primero a Pensilvania, y luego en diferentes olas fueron al resto del país. La crearon los suecos, que ya había colonias suecas en estados como Delaware y en algunos condados de Nueva York o de Pensilvania. La fundaron los noruegos, que llegaron a las Dakotas y a Minnesota. La fundamos los europeos. ¿Por qué tiene que venir alguien que no es europeo y ni siquiera tiene historia en América a decirme qué puedo decir y qué no? O sea, yo si voy a Estados Unidos ahora mismo soy más americano que él. 100%. Porque mi linaje es europeo desde hace 25 siglos. Básicamente es así.
yo puedo trazar toda mi... Y yo y el 90% de los españoles podemos trazar casi todo nuestro árbol genealógico mínimo Europa Occidental desde hace 25 siglos. Así de heavy es, primero, el tema de la inmigración, que se quiera decir, como ha dicho Sánchez, que creo que eran 6 meses o 5 meses, eran suficiente para reemplazar a 25 siglos de genealogía en esta tierra, o ya no solo esta tierra, sino a lo mejor en Francia, a lo mejor en Italia, a lo mejor en Alemania, a lo mejor en Holanda, a lo mejor en Irlanda. 5 meses o unos pocos meses de estar aquí legalmente para ser regularizados eran comparables a todos esos siglos de historia, y aparte, a todos esos siglos de historia se le suma que nuestros linajes europeos fundaron países fuera. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, mucha gente se lo olvida, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el tema. Que no va a venir gente de fuera de nuestros países, de nuestras tierras, a decirnos qué podemos decir y qué no. Por eso me molesta tanto esto de ACOM y por eso me molesta tanto esto de la IPAC, que ahora llegaremos. Bueno, la bala que va a esquivar Vox sacando esta filonacida encima, saca esto, pero te echan a la puta calle. No, venga, sí te puedes afiliar a Falange. Luego aquí más tweets de Carla Toscano y pone otro tuit, pone, esto es del 9 de marzo, lobistas de gobierno extranjeros deseando que me echen, hablando de balas y señalándome por defender a los cristianos, inaceptable. Aquí sí que un poco lo de bala a lo mejor lo malentendido, a lo mejor ha sido el enfado del momento. Estás desquiciada y nosotros disfrutándolo. No es que deseemos que te echen, es que te van a echar. Pero lo digas tú. ¿Quién eres? Si es que es muy probable que no sean ni españoles los que llevan ACOM. Es que es muy probable que no sean ni españoles siquiera. Y te dicen españoles, debatible. No lo vistas de ningún gobierno. Muy debatible. Y te jodes. Y se lo decimos a una putineja al servicio. Aquí ya deliran un poco. Aquí ya esto es el discurso de que si no apoyas a Israel al 100% en genocidios, eres antisemita completamente. Y estás con gobiernos como el de Irán y todo eso. Pero mejor de todo lo de la bala, bueno. Y aquí tienes, desquiciada, te jodes, putineja al servicio a los ayatolás. Aparte de la agresividad, insultos, ataques, ¿cómo saben que me van a echar? ¿Por qué tienen esa certeza? ¿Saben ya lo que va a decidir el comité de garantías? No sé lo que será ese comité de garantías, si será algo figurado o será algo literal. Pero tienes que por fin, gente dentro de Vox se levanta por los intereses de España realmente. Esto no es ir en contra de Israel por ir en contra de Israel. Es ir en contra de Israel porque activamente es antiespañol. Israel es aquel... De hecho, lo voy a buscar. Israel es aquel país que debatió en el Parlamento, que iba a debatir en el Parlamento, el reconocimiento de la independencia de Cataluña y del País Vasco. Yo lo tengo aquí. Vamos a ver si carga o no carga. Aquí está. OK Diario. No es el periódico más de izquierdas o más hitleriano que haya. Es OK Diario. Es Eduardo Inda, creo. O sea, no es aquí nadie radical. El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco. Una diputada. ¿Cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se niega a Cataluña y el País Vasco? Esto fue después de que reconociésemos el Estado de Palestina. El Estado de Palestina. Ahí está. Donde hay palestinos que llevan viviendo más de 2000 años en esa tierra, que ni siquiera son árabes, y se les va a reemplazar, y se les reemplazó por gente que lleva ahí 150. Con lo cual, bueno, aquí llegamos. La diputada israelí Shagen Ashkel de Tikva Hadashah, que es un partido aquí, como podemos ver, Tikva Hadashah. A ver si sale o no sale, que tiene pinta de que no. Bueno, Nueva Esperanza del gobierno de Netanyahu ha registrado en el Parlamento Nacional una moción para que Israel reconozca de inmediato formalmente la independencia de Cataluña, País Vasco y Galicia, y además cita otras regiones como Canarias o Baleares. Esas mismas Islas Canarias, que están amenazadas por el gobierno marroquí, ultra aliado del gobierno de Israel. Vaya. Tenemos en España gente como ACOM y gente como Juan Carlos Girauta dentro de Vox, que se puede ver en la web del Parlamento Europeo, que cobra de esta fundación ACOM, donde está como asesor y trabaja de abogado para la Fundación Hispano-Judía.
tenemos un eurodiputado de Vox que trabaja en contra de los intereses de España. Y cuando gente dentro de Vox se levanta contra esos lobistas de gobiernos extranjeros, que me da igual de qué país sean, me da igual que sean de Marruecos como del PSOE, me da igual que sean de Irán como de Podemos, me da igual que sean de la Unión Europea como lo tiene el PP o del Partido Demócrata como lo tiene el PP, me da igual que sea de Estados Unidos, de Israel o de China o de Rusia o de quien sea. España primero y España solo, copiando el lema de Trump de 2016. España primero y solamente España, primero y solamente España. Pero bueno, en fin, tenemos aquí también el partido Nueva Esperanza, que es aliado del gobierno de Netanyahu. Y aparte, tenemos a ese Israel que se relaciona, este es el partido Nueva Esperanza, que se relaciona con Alianza Catalana. Iban en serio con lo de la independencia de Cataluña. Iban en serio llevándose bien con... Bueno, aquí hay otra foto también, por supuesto. Si esto es una auténtica maravilla, tenemos aquí que tanto Abascal como Silvia Orriols tienen los mismos amos, te diría ya, porque yo personalmente de Abascal, de Santiago, considero que es una persona completamente verdadera. Sobre todo al principio, ahora a lo mejor ha podido cambiar más, lo que sea. Pero sobre todo al principio, Santiago Abascal era una persona que sobrevivió a la ETA, a las amenazas de la ETA, y es una persona que realmente cree lo que dice, o al menos creía, ya no estoy seguro porque a veces se contradice, a veces dice cosas que no tienen sentido. Pero aquí tenemos a Netanyahu con Santiago Abascal, y aquí tenemos a Silvia Orriols con, creo es el otro diputado de Alianza Catalana, con la bandera de Israel. ¿Por qué? Porque tienen los mismos amos, porque sirven a los mismos intereses. Porque en pro de una supuesta civilización judeocristiana que nunca existió. La civilización judeocristiana es la crucifixión de Cristo. La civilización judea son los clavos y la cristiana es Cristo en la cruz. Básicamente eso es la civilización judeocristiana. Luego habrá más episodios seguramente en los que podamos hablar de esto porque siempre va a estar Israel en las noticias de una manera o de otra, siempre por cosas negativas. Y aquí tenemos, este tuit ya lo hemos visto creo, tenemos aquí la web de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Lo que quieren hacer, concienciación cívica, networking y activismo, núcleo informativo, la misión de que es una organización española, aconfesional, bueno, debatible, e independiente que refuerza la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto, los partidos políticos, la sociedad civil. No esperan valores universales, los derechos humanos, sociedades democráticas y toda la basura liberal progresista que nos han ido metiendo desde hace 50 años. Red operativa de actuación política. Organizaciones amigas. Bueno, tenemos aquí la Liga Antidifamación, que tiene una historia curiosa, la voy a contar ahora. Tenemos aquí Membri TV, que se sabe que ha estado... que lo que hace muchas veces es coger vídeos palestinos o libaneses o sirios o lo que sea y cambiar las palabras, nunca del ISIS, sorprendentemente, solamente cambia las palabras a lo mejor de discursos de Hezbollah, de alguno que daba Bashar al-Assad, o de discursos palestinos, de líderes palestinos o de líderes iraníes, para que la opinión pública vaya en contra de ellos. Membri es una asociación que es lo mismo, UN Watch, lo mismo, no me acuerdo, era Palestinian Media Watch o algo así, que es lo mismo. Y aquí tenemos otra vez el AIPAC. Lo pone aquí debajo como para que no cante mucho, pero canta. El AIPAC. Básicamente quieren ser el AIPAC de España. Quieren ser el AIPAC que controle a los partidos políticos de cualquier signo en España. Quieren tener el mismo poder que tienen. Pero bueno, aquí está... no vemos nada, o sea, vemos contactos, vemos aviso legal, privacidad, todo esto, el blog, análisis, comunicados. Yo no veo a nadie aquí que... somos ACOM, esto es para que aquí lo vea la gente. Aquí no hay nadie que pueda, al menos por donde veo yo aquí, no hay nadie que responda, no hay ninguna cara. O sea, aquí lo estáis viendo, es una asociación que es completamente opaca, no es nada transparente y se ve que no
que o no quieren que sepan quién lo lleva. Salía antes en el Twitter, eran Reigía o algo así, como se llamaban las hermanas que lo llevaban, pero no sale en su página web quién lo lleva. En fin, tenemos una situación bastante bonita, bastante interesante por delante. Que caigan los pepinazos ya aquí, porque si no, la cosa no va a ir a mejor. Tenemos crisis con Estados Unidos, tenemos crisis con Israel, tenemos crisis económica, aparte tenemos una guerra en Oriente Medio que a saber en qué deparará, y tenemos a lobbyistas de otros estados, de otros países, yendo en contra de verdaderos patriotas en España. Bueno, España-Madrid a las 9:15 de la noche del 12 de marzo de 2026. Muy buenas noches y arriba España.